Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos y amigos, ¿cómo están? Espero que estén bendecidos, espero que estén pues llenos de gozo, de alegría, de fe, de esperanza, de amor. Qué bueno que estamos reunidos hoy otra vez para hablar un poco de la palabra de Dios. Hoy en este día, bueno, pues es un día especial porque pues es a lo que comúnmente la gente le llama como la Semana Mayor. Y hoy domingo pues se conmemora el Domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, montado en un pollino que nunca antes había sido montado. Y bueno, pues hay cosas muy interesantes que se pueden hablar acerca de ese acontecimiento. Sin embargo, estuve pensando en estos días sobre el mensaje que daría hoy, en este día especial, y recordé que hace algunos años atrás, mis amados, se daba la costumbre en las iglesias de que el Viernes Santo, se hablara sobre las 7 palabras. Y lo que hacían los pastores en ocasiones en ese tiempo, incluyéndome yo, dábamos la oportunidad de que algunos miembros de la iglesia, predicaran una palabra. Entonces eran 7 y había 7 predicadores. Y al final, bueno, pues el pastor era opcional, si quería dar un resumen, lo hacía, y si no, pues nada más se oraba para despedirse. Así que pensando en eso, eh, dije, bueno, sería bueno quizás hablar sobre las 7 palabras de Jesús, dado que pues tenemos solamente ahorita transmitiendo en vivo solamente los domingos. Y después se vino a mi mente la idea de poder hablar de una sola palabra de ellas este día, y luego los demás días, hasta el próximo domingo, hablar las otras 6, porque bueno, pues cada una de ellas merece ser analizada, meditada, predicada, pero pues estoy viendo eso todavía, ¿no? Entonces, por lo pronto, hoy vamos a hablar sobre la primera palabra que Jesús habló desde la cruz del Calvario. Fíjese, el escenario es este. Jesús está ya crucificado y él pudo haber dicho y hecho cualquier cosa, porque siempre lo dijo, siempre lo dijo: nadie toma mi vida, sino que yo la pongo, yo la entrego, yo la pongo, yo la doy y la vuelvo a tomar. Es decir, no es que me agarraron de sorpresa, no es que estuvieron en mi contra, no es que planificaron todo de una manera perfecta, de tal manera que pues caí en esto y ahora todos me abandonaron y ahora estoy aquí en esta cruz y calamidad y sorpresa. No, mis amados, Jesús estaba consciente del plan de Dios y cada paso que dio lo hacía perfectamente bien pensado. Y es muy interesante que el ser más glorioso que ha pisado la tierra estaba a punto de consumar el pago total de la deuda de la humanidad de todos los tiempos. Tenía esta deuda que tenía el mundo con su creador por el pecado, por la maldad. Habían pasado quizás algunas 15 horas o un poco más desde su arresto, y pocas palabras habían salido de su boca. Pocas palabras realmente, mis amados. Cuando detuvo, por ejemplo, a Pedro, que le cortó la oreja a Malco, al criado del sumo sacerdote, y que le dijo: basta ya, deténganse, vamos, esto está planificado, esto no me agarró de sorpresa, no tienen por qué pelear, el que espada mata, espada muere. O sea, esa palabra que le dio ahí a Pedro, tan interesante, tan importante. Después de eso vemos a un Jesús que, cuando es interrogado por el sumo sacerdote, bueno, en este caso por el suegro del sumo sacerdote, Anás, y que ahí lo golpean en su cara. Bueno, hermanos, vemos una situación dura, difícil. Yo creo que todos aquellos que hemos leído todo lo que pasó en el momento en que Jesús fue arrestado y después crucificado, sabemos de todas estas cosas que pasaron. Bueno, después de eso llega ante Poncio Pilatos, y también son pocas las palabras que habla delante de él. Después las mujeres lloran en el camino y les dicen: no lloren por mí, lloren por sus hijos, lloren por Jerusalén. Y bueno, pues después de eso el Señor guardó silencio hasta que finalmente, colgado en la cruz del Calvario, expresa 7 palabras. Es algo tan maravilloso de poder
meditar en esta tarde, mis amados hermanos, les invito por favor a que me acompañen en este tiempo para poder analizar la palabra del Señor. Estas 7 palabras serían sus últimas palabras antes de morir y contendrían los 7 más bellos mensajes y enseñanzas dadas a la humanidad antes de pagar el precio por todos los pecados de esta. Jesús empezaría su discurso más bello jamás predicado con esta palabra gloriosa. Lucas 23:34, que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aleluya. Padre, gracias por esta palabra. Te pido tu bendición, Señor, sobre nuestras almas, para que podamos entenderla, para que podamos analizarla, Señor, para que cada uno de nosotros tome la parte que necesita dentro de su ser. En el nombre de Jesús, toda la gloria y la honra y la alabanza sea para ti, Señor. Amén. Bien, mis amados, pues esta primera palabra que Jesús habló diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El primer mensaje, la primera enseñanza para todos nosotros, porque yo siempre he dicho, esas palabras Jesús las dijo conscientemente. Es decir, Jesús no fue que en el momento se le ocurrió y lo dijo. Jesús estaba totalmente en control de la situación. Y la primera palabra, estando allí colgado en la cruz, pagando por sus pecados y por los míos, fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta petición de Jesús nos hace pensar muchas cosas, entre ellas, bueno, ¿cuál era la razón de que Jesús intercediera por nosotros o por esas personas que estaban ahí en ese momento? Que claro, tenemos que entender que no solamente Jesús pedía por esas personas que estaban ahí crucificándolo, pero Él le pedía por la humanidad entera, porque realmente cuando pecamos, cuando ofendemos al Señor, no sabemos lo que hacemos, mis amados. Y Jesús habla esta palabra desde la cruz y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero aquí el punto no es si ellos sabían o no sabían lo que hacían. Aquí el punto que yo quiero analizar con ustedes es el hecho de que Jesús le dice a su Padre: Padre, perdónalos. ¿Por qué razón? ¿Con qué propósito Jesús le pide al Padre que perdone a las personas que le están crucificando? Bueno, hermanos míos, le pide que los perdone porque seguramente Él ya los había perdonado. Y esa es la enseñanza. El primer mensaje, la primera enseñanza de Jesús para todos sería: aprendan a perdonar. Y antes de que usted diga: oh, mi hermano, pero pues es que eso es muy complicado, eso es difícil, usted no sabe. Pues vamos a analizar algunas cosas aquí, mis amados hermanos. Porque esta primera palabra de Jesús diciendo: Padre, perdónalos, sabiendo que el Padre perdona y sabiendo que cuando uno se arrepiente, Dios ha prometido perdonar nuestros pecados. La única explicación de esto es que Jesús estaba dando un ejemplo de perdón personal para aquellos que lo habían crucificado, y por esa razón pedía a su Padre que también los perdonara. Y mire, esto fue tan maravilloso que aquí estamos usted y yo hoy, este día, creyendo en un Jesús de misericordia, de amor y de perdón. Pero no solamente eso, sino que ahora sabemos que lo que Jesús quería decir con esta primera palabra, colgado en la cruz del Calvario, era: hijos, hermanos, aprendan a perdonar. Discípulos, aprendan a perdonar. En el perdón existen 2 partes: el que pide perdón o el ofensor, y el que otorga el perdón, o sea, el ofendido. Entonces aquí se abre la pregunta, mis amados hermanos y amigos: ¿qué es más fácil, pedir perdón o perdonar? ¿Qué es más sencillo para usted? ¿Pedir perdón o perdonar? El que pide perdón es el deudor. Este está lleno de culpa y vergüenza por lo que ha hecho. Y el que perdona es el acreedor, es quien tiene el poder de liberar dicha deuda. Seguramente entonces es más fácil perdonar que pedir perdón. Por eso Jesús le ruega al Padre que perdone a sus verdugos, porque antes de eso Él ya los había perdonado. Mire, cuando nosotros ofendemos a alguien, si tenemos un poquito de calidad humana, si tenemos un poquito de vergüenza, ¿verdad? Como decían nuestros papás, si tuvieras vergüenza, bueno, si tuvieras un poquito de decencia, de vergüenza, cuando ofendemos a alguien, lo primero que sentimos es eso: pena, vergüenza, culpa. Y claro, dentro de nosotros hay una necesidad de pedir perdón, de solicitar una disculpa, de dar una explicación. Sobre todo para aquellas personas que están cerca de nosotros, aquellas personas a las que amamos, aquellas personas que nos importan.
Pero el que tiene que perdonar, esa es otra parte, mis amados. ¿Por qué razón? Porque el que tiene que perdonar es aquel que está agredido, que se sintió agredido, que está ofendido, que se sintió dañado o que está dañado dentro de su ser. Y entonces aquel que pide perdón siente la necesidad de pedirla simplemente por el hecho de ser una buena persona, de estar bien educado. Y dice, bueno, yo sé que se ofendía a esta persona, es mi deber pedir perdón porque no hice bien. Y eso habla muy bien de nosotros como seres humanos. Pero aquel que está ofendido realmente no tiene una motivación como aquel que ofendió para poder hacer la acción. Es decir, el que está ofendido no siente la presión de nada. La única presión que siente es ya sea el daño que sienta dentro de su alma, el coraje, el rencor, la amargura, dependiendo mucho de qué daño haya recibido y por cuánto tiempo. Por eso es que es más difícil perdonar que pedir perdón. Pero Jesús, en su primera palabra gloriosa en la cruz del Calvario, dijo, Padre, perdónalos, porque yo ya los perdoné. No necesitan mi perdón, yo ya los perdoné, ahora perdónalos tú, Señor. Porque Jesús sabe el poder que tiene el perdón que es otorgado, el perdón que se da de corazón. Perdonar a quienes nos ofenden es el acto de amor más elevado que podemos hacer a favor, no solamente de quien nos ha ofendido, sino a favor de nosotros mismos. Pues al perdonar, no solo liberamos de culpa a nuestro ofensor, sino que nos liberamos nosotros mismos de la responsabilidad de mantener a otro ser humano encarcelado por la culpa y por la vergüenza. Lo liberamos a él y al mismo tiempo nos liberamos a nosotros mismos. Eso es el perdón. Usted dirá, hermano, pero hablar de eso este día, pues es Domingo de Ramos, es un día que debemos de festejar como la entrada triunfal a Jerusalén. Yo quiero conocer de ello, quiero saber ese mensaje. Está bien, hay muchos mensajes que usted va a escuchar sobre ese tema, seguramente en este día y en los días que siguen adelante. Y está bien que los escuchemos y que los veamos, pero hermanos míos, el Padre Nuestro, la oración más rezada o más exclamada en el mundo entero, dice, Padre, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y esa declaración es tan poderosa, está tan encerrada ahí en decir, bueno, si yo no perdono entonces, porque es la lógica, Padre, perdóname como yo. Y si yo no perdono, entonces quizás Dios tendrá todo el derecho de decir, como tú no perdonaste, así como tú no perdonaste, yo tampoco te perdono. Por eso que es muy importante el perdón, mis amados, el otorgarlo. Porque vuelvo a repetir, quizás es mucho más sencillo pedir perdón que perdonar. Así que recordemos esto. Usted podrá decirme, pastor, usted no sabe lo mucho que me han dañado, no sabe lo mucho que me han ofendido, por eso es fácil para usted decir que debo perdonar. Pero le aseguro, mi querido hermano y amigo que me está viendo aquí en el video, le aseguro que todos hemos pasado por ese difícil camino que significa perdonar a quienes nos ofenden. Todos, alguna vez hemos sido ofendidos. En la Biblia hay dos claros ejemplos de personas que fueron grandemente ofendidas y que supieron perdonar. Así que vamos a leerlas para poder aprender un poco de ellas, ¿les parece? Vamos a ver primeramente el caso de Esaú. Esaú, ¿cuántos recuerdan a ese hombre? Bueno, este señor era hermano de Jacob, hijo de Isaac, nieto de Abraham. Estamos hablando de un hombre que era el primogénito de Isaac. Un hombre que la Biblia lo describe como un cazador, como una persona proveedora de su casa, de su familia, del lugar donde estaba. Y voy a leer un poco aquí Génesis 25 para que usted, si tiene ahí su Biblia, si no, bueno, pues sígame usted con su oído, yo voy a leer. Génesis 25, 27. Y si crecieron los niños, Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Fíjese lo que dice aquí. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado le dijo, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Y Jacob le respondió, véndeme en este día
tu primogenitura. Mire, desde el principio vemos ahí una relación difícil entre los dos hermanos. Una relación de rivalidad porque eran gemelos. O cuates, vamos por así, mellizos. Esos dos hermanos que crecieron juntos ya tenía cada uno una marcada preferencia de cada uno de sus padres. Por el lado de Esaú, Isaac dice la Biblia que lo amaba. Bueno, nomás le faltó poner aquí al escritor que amaba a Esaú más que a Jacob. Pero pues eso se entiende, ¿verdad? No es necesario que lo diga. Después dice que la mamá Rebeca amaba a Jacob. Y entonces ahí ya partiendo de ese punto había una rivalidad entre los dos hermanos, uno apoyado por el padre, otro apoyado por la madre, cosa que nunca jamás debería de pasar en ninguna casa. Porque conozco muchos casos, mis amados hermanos y amigos, de personas que han crecido con un dolor dentro de su corazón porque se han sentido el patito feo de la familia. Porque no han sentido que el amor de sus padres es parejo. Porque no han sentido que han sido tratados con igualdad como hijos que son. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos de estas historias para no cometer esos errores. Bueno, resumiendo el caso, llega este hombre, Esaú, del campo, cansado, con hambre, y huele, ¿verdad?, aquel guiso delicioso que Jacob había preparado, y le dice, dame de ese guiso. Y entonces Jacob le responde, véndeme en este día tu primogenitura a cambio de este plato de comida. Fíjese nada más qué relación tan triste había entre esos dos hermanos. ¿A quién se le puede negar un taco, hermanos míos? ¿A quién se le puede negar un plato de comida? Incluso habrá extraños en la calle a los que uno ni conoce, e igual si tiene uno la oportunidad, les da un platito de comida o les da un poquito de dinero para que compren comida. Es decir, la relación entre estos dos hermanos ya de entrada se ve que estaba muy fracturada, que había problemas muy graves. Jacob le dice esto y Esaú no titubeó, no lo dudó y dijo, pues algún día voy a morir y ¿de qué me va a servir la primogenitura? Dame el plato y la primogenitura es tuya. Quizás Esaú lo hizo pensando en que eso iba a ser algo que realmente no tendría importancia, pues. Claro que tenía importancia, porque poco después, cuando Isaac, ya estando ciego, sentía que estaba cercano el día de su muerte, bueno, pues mandó llamar a sus hijos para bendecirlos, pero no a los dos, sino al primogénito, porque pues en ese tiempo, hermanos míos, se acostumbraba que el primogénito era el que llevaba la herencia, pues la principal herencia era para el primogénito y la bendición, por lo tanto, era para el primogénito. Entonces le manda llamar Isaac a Esaú y le dice, vete a cazar algo, guísame algo rico, algo sabroso, como lo que tú sabes hacer, y luego vienes aquí y yo voy a comer de lo que tú cazaste y te voy a bendecir. Y se va Esaú al campo a cazar, y entonces la mamá de Esaú, fíjese, era la mamá, no era ni siquiera su enemiga, era la mamá, va corriendo con Jacob y le dice, ¿sabes qué, hijo? Esto está pasando, ve a donde está tu padre, hazte pasar por tu hermano y llévale este guiso que yo he preparado. Bueno, pues usted conoce la historia. Finalmente Isaac es engañado por Jacob y le da una bendición de primogenitura. Cuando llega Esaú del campo, resulta que ya no hay más bendición para él. Y hay una porción en la Biblia muy clara que dice en el verso 41 del 27 de Génesis. Génesis 27, 41 dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Fíjese lo que decía Esaú en su corazón. Claro que estaba muy ofendido, muy lastimado, muy dañado, hasta el grado de planificar la muerte de su propio hermano. Yo espero que ninguna persona de las que me están oyendo o de los que van a oír este mensaje esté en ese punto como lo estuvo Esaú, de tener tanto dolor, tanta amargura, tanto odio, hasta el punto de desearle la muerte a esa persona que lo ofendió o que le dañó. Pero pues para eso está nuestro Señor Jesucristo, para obrar un milagro en los corazones que lo necesiten.
Bueno, cuando Rebeca, volviendo al tema, cuando Rebeca se entera de estas palabras de Esaú, entonces agarra a su hijo Jacob, le dice, vete a la casa de mi hermano en Padán Aram, vete para allá, allá cásate, allá es tu vida, aquí no puedes estar porque tu hermano te quiere matar. En el momento que Jacob, pasando 20 años después, hermano, fíjese, toda esta historia se desarrolla en ese momento. Inmediatamente Jacob se va porque sabe que su hermano quiere matarlo y allá encuentra a la que sería su esposa, en realidad dos de ellas, hijas de Labán. Y entonces cuando están ahí, dice la Biblia que trabaja por cada una de sus mujeres, 7 años por cada una de ellas, después 6 años por sus ovejas, por su ganado, y con 20 años de servicio a su suegro, a su propio suegro, es despedido a su casa. Y entonces se tiene que enfrentar a la realidad. Usted dirá, yo no puedo perdonar ahorita, voy a ver en un tiempo. No es tiempo, este es el momento apropiado para tomar la decisión de perdonar a aquellos que nos han ofendido. Porque si dejamos pasar el tiempo, no sabemos lo que va a venir más allá. Y aparte, mis amados hermanos, ¿cuál es el asunto de esperar tanto si finalmente tenemos que perdonar? Porque la única forma de poder descansar nuestra alma es otorgando el perdón. Por eso Jesús nos enseñó esto desde la cruz diciendo, Padre, perdónalos. Que bien podemos nosotros interpretar como discípulos, aprendan a perdonar. Cuando pasaron 20 años, llegó el momento que Jacob tanto temía en su corazón, pues de volver a su casa, de reunirse con su hermano Esaú nuevamente. Y entonces ya habían pasado 20 años y con gran culpa, temor y vergüenza, Jacob comenzó a mandarle a su hermano comitivas de criados, de personas. Fueron y le dijeron, ve y dile que su siervo Jacob va a su casa, que aquí voy, que traigo a mi familia, traigo mi ganado, que todo lo que yo tengo, desde mis hijos hasta mi ganado, todas mis posesiones son de él, las pongo a su disposición. ¿Por qué? Porque tenía miedo, porque estaba avergonzado, porque tenía una gran culpa por lo que le había hecho su hermano. Y aquellos varones van y hablan con Esaú, y cuando regresan a ver a Jacob le dice, ¿qué les dijo Esaú? Y le dice, no, Esaú viene a tu encuentro con 400 hombres. Y entonces Jacob se asusta muy grandemente y dice, este hombre viene a matarme. Y separa a su familia o sus pertenencias en 2 grupos para que pues para que no pasara eso. Cuando menos que un grupo se sale mientras matan el otro. Fíjese lo que pensaba Jacob. Y entonces, mis hermanos, le empezó a mandar comitivas, como les dije, le empezó a mandar regalos, finalmente a sus hijos. Cuando se fue acercando poco a poco a donde estaba, a lo lejos le mandó a sus esposas, a sus hijos, por adelante de él, para al final ya poderlo ver a su hermano Esaú. Y cuando lo ve, hermanos míos, vamos a ver qué dice la Biblia. Alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú. Este es el capítulo 33 de Génesis, verso 1. Y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso a las siervas y a sus hijos delante, y luego a sus hijos y a Raquel y a José lo puso al último. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. ¡Aleluya! El poder del perdón. Esaú, cuando vio a su hermano, en lugar de haber alimentado ese odio que tenía y ese rencor, en ese momento él ya había decidido perdonar, porque otorgar el perdón es una decisión, no es de a ver cómo me siento o a ver qué cosas hace el que me ofendió, qué méritos hace el que me ofendió para poderlo perdonar. Usted dirá, pues sí, le mandó ganado, le mandó pertenencias, le mandó regalos. No se confunda, mi amado hermano, veamos un poco más abajo qué dice la Biblia. Fíjese el verso 8, dice el 5, y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él le respondió, son los niños que Dios le ha dado a tu siervo. Estaban platicando ahí Esaú viendo a sus sobrinos, a sus cuñadas, él estaba tan contento. Y el verso 8 hay una palabra poderosa que dice, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado?
Y Jacob le respondió: el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Gloria a Dios. O sea que no fue la comitiva de personas, no fueron los regalos, no fueron las viandas, no fueron el ganado, no fue la riqueza de Jacob lo que convenció a Esaú de perdonarlo, sino que ya Esaú había hecho la decisión dentro de su alma de perdonar a su hermano. Y cuando lo vio, corrió hacia él, lo abrazó, lo besó y lloraron juntos y fueron sanados por el poder de Dios. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que aprendamos. Esta es la Semana Santa, mis amados. No podemos ir por la vida con rencores y con amarguras y estar en contra de la gente y guardar resentimientos y todavía decir que vamos a guardar la Semana Santa, o que somos creyentes en Cristo, o que amamos a Dios y que vamos a ir al cielo un día. No podemos hablar estas palabras si vamos arrastrando todo eso en nuestro corazón. Tenemos que aprender a perdonar. Aquí vemos este primer caso, el caso de Esaú. Un hombre rudo, difícil, complicado, tremendo, pero Dios le cambió su corazón. El segundo caso, hermanos, y último que vamos a ver en esta tarde, es el caso de José y sus hermanos. Hombre, este caso es tan terrible, tan tremendo, tan increíble, hermanos míos. Es un caso que uno se pone a pensar. La propia familia, todos sus hermanos, 11 de ellos, conspirando, 10 en ese momento, conspirando en su contra. Oiga, qué dolor tan grande. Usted conoce la historia de este personaje llamado José. José el Soñador se le conoce. Es una historia muy conocida, hay hasta películas acerca de su historia, porque realmente parece como algo de película. Pero hermanos míos, estamos hablando de un hombre que realmente existió, obviamente, y que tuvo el peor ataque de todos, la peor puñalada por la espalda que puede recibir cualquier persona. ¿Y cuáles fueron las razones, las causas? Solamente la envidia, nada más. ¿Por qué? Porque otra vez llega el trabajo del padre, de la madre, en este caso el padre solamente, que pues tenía a José como uno de sus hijos predilectos, le vestía de colores, le daba túnicas nuevas, le ponía mucha atención. Y hermanos, estamos hablando de que esas cosas como padres no debemos de hacerlas. Debemos de tener mucho cuidado cómo tratamos a nuestros hijos. Y hacerles sentir nuestro amor, que puede ser que sea variado en el sentido de que cada hijo es diferente y por lo tanto se le puede amar de diferente manera, pero en el conjunto, en lo general, el amor que tenemos por todos nuestros hijos es el mismo, igualito, de tal manera que daremos la vida por cualquiera de ellos. Entonces hay que aprender a ser un poco más sabios y más discretos cuando estamos repartiendo nuestro amor para nuestros hijos. Porque eso fue lo que faltó aquí. En este caso, hermanos míos, vemos cómo Jacob vuelve a repetir ese error de su padre y de su madre y se centra en su hijo, José, y lo tiene muy mimado. Y José tiene unos sueños donde él sueña que sus hermanos se inclinan delante de él. Tiene un sueño donde sueña que sus hermanos y su papá y su mamá se inclinan delante de él. Y su familia, en este caso los hermanos están enojados. Después resulta que los hermanos van a pastorear sus ovejas, a hacer su trabajo en el campo. Y entonces José es mandado por su padre a buscarlos, porque tardaban un poco, pues quizás duraron unos días, no regresaban. Y entonces dice: ve a ver a tus hermanos a ver dónde están, porque pues están apacentando, estoy un poco preocupado. Finalmente llega José al lugar donde están sus hermanos, y cuando lo vieron, dice el verso 18, hermanos míos, del capítulo 37 de Génesis, cuando lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Fíjese nada más qué cosa tan terrible. Y eso era solo el principio, hermanos, la conspiración. Porque José se enfrentó a algo tan terrible y tan tremendo que pienso que muy pocas personas del mundo se han enfrentado a algo así.
Y si Él pudo perdonar, creo que todos podemos hacerlo. Bueno, seguimos con la historia. Cuando cuando llega este hombre, José, con sus hermanos, entonces uno de sus hermanos, el mayor, llamado Rubén, dice, no, ¿qué van a hacer? No vamos a derramar su sangre, nos vamos a manchar las manos, vamos a meterlo a esta cisterna, a este agujero, aquí, lo vamos a tener. Y pues para darle una lección. O sea que lo que Rubén quería era como asustarlo, darle una lección y después sacarlo. Pero en un descuido que tuvo, que se retiró, porque pues cada quien se iba a retirar a sus labores en el campo, entonces los otros hermanos conspiraron en contra de José, y entonces cuando llega una compañía de ismaelitas que compraban esclavos, le dijeron, ¿para qué lo matamos? Mejor hay que venderlo como esclavo y así tenemos un dinero. Y lo vendieron por 20 monedas y, hermanos, algo terrible. Ahí comenzó el calvario de este hombre, que después fue comprado por Potifar y que estuvo ahí en su casa por espacio de 11 años, sirviendo como criado, como esclavo, aunque fue escalando porque José tenía la presencia de Dios tan fuerte en su vida que Dios le dio gracia ante su patrón y empezó a escalar hasta que fue el principal de la casa. Ahora, como siempre, los problemas, las situaciones, la mujer de su patrón, puso sus ojos sobre él y quiso seducirlo. Ante lo que José reaccionó de una manera digna de un siervo de Dios, y lo que hizo fue rechazarla, pero pues eso le causó que la mujer, viéndose rechazada, viéndose humillada, viéndose menospreciada, bueno, pues lo acusara falsamente de una agresión que nunca existió. Y entonces fuera encarcelado. Ahí duró 2 años encarcelado, mis amados. Empiece usted a echarle ahí a la cuenta. Fíjese nada más qué cosa tan terrible. 2 años de prisión por un crimen que él no había cometido. Entonces, si alguien pudiera tener las suficientes razones para no perdonar a sus ofensores, este sería José. ¿Por qué? Porque, número 1, era menospreciado y seguramente maltratado por sus hermanos, porque como lo veían como el preferido de papá, pues seguramente le hacían muchas que no están escritas en la Biblia, pero que seguramente pasaron. Número 2, bueno, quisieron matarlo, eso ya descaradamente. Número 3, lo vendieron como un esclavo a los ismaelitas, imagínese usted. Ellos eran hijos de Isaac. ¿Cómo se lo vas a vender a un ismaelita que viene de los hijos de Ismael? O sea, son cosas que no cuadran ahí, mis amados. Era mucha la maldad de estas personas. Número 4, estuvo en la casa extraña por 11 años. Fue acusado de una agresión, como les decía. Número 5, fue enviado a la cárcel por otros 2 años. Y número 6, era prácticamente un niño cuando todo esto comenzó. Tenía 17 años solamente. Sin embargo, en cuanto tuvo la oportunidad, perdonó, porque se dio cuenta que ese sería el único camino para hacer descansar su alma afligida. Porque estaba afligido, sí lo estaba, hermanos. Y eso lo vemos nosotros en la Biblia, cuando se encuentra con sus hermanos, él transformado en el segundo en jefe, gobernador, segundo que mandaba sobre todo Egipto, un hombre de toda la confianza de Faraón. Pues imagínese transformado, ya no lucía como un israelita, ya lucía como un faraón. Y por eso es que los hermanos, aparte ya habían pasado, cuando menos 20 años, hermanos. ¿Por qué? Fíjese muy bien. Fueron 11 años de ser esclavo, fueron 2 años de cárcel, son 13, 7 años de vacas gordas, de que todo empezó a prosperar por la interpretación del sueño que él le dio a Faraón. Y después, cuando menos 1 año más, entre la sequía y que Isaac mandó a sus hijos a comprarles pan a los egipcios, a comprarles trigo. Estamos hablando de 20, 21 años sin verlo. Claro, no lo reconocieron, pero él sí los reconoció. Y hay varias ocasiones en la Biblia que dice que él se alejaba de ellos para llorar, hermanos, porque no soportaba lo que traía. Claro, estaba total y completamente afligido. Porque eso es lo que hace la amargura, lo que hace el rencor. Y entonces José comenzó su proceso ahí, hermanos. Claro, no se vengó, y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que
apreciar en este momento, decir, sí, obviamente no los perdonó por automático, no es que les dijo, soy su hermano, no, porque todavía los metió 3 días a la cárcel, les tendió algunas trampitas ahí para que regresaran con su hermano Benjamín, para obligarlos a traer, sin revelarles quién era, para obligarlos a traer a su padre hasta Egipto, o sea, todo eso, hermanos, o sea, hizo cosas como esconderles una copa dentro para acusarlos de robo, todo, pero él lo que quería hacer era que ellos entraran en razón, que se dieran cuenta lo duro que es ser dañado por alguien más. Claro, esto no quiere decir que nosotros debemos de tomar la venganza en nuestras manos y entonces cuando tengamos la oportunidad hacerle cosas a las personas que nos han ofendido. No se preocupe. La vida se encarga muchas veces de cobrarle a esas personas que nos han ofendido, que nos han humillado, que nos han dañado. La vida se encarga, hermanos míos, muchas veces de darles esas lecciones para que aprendan. A nosotros lo único que nos queda es perdonar, como lo hizo este hombre de Dios. Dice el versículo 45, perdón, el capítulo 45, hermanos míos, verso 1, dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos, y no quedó a nadie, y ahí se dio a conocer a sus hermanos. Entonces comenzó a dar de gritos, dice la Biblia, verso 2, oyeron los egipcios, lo oyó la casa de Faraón. Imagínense los gritos de desesperación, porque había una carga emocional muy grande dentro del corazón de ese hombre. ¿Cuántos de los que me están escuchando hoy tienen esa carga emocional tan pesada dentro de su corazón, que necesitan liberarla? Y la única forma de liberar esa carga emocional es perdonando a aquel que te ha dañado, aquel que se ha burlado de ti, aquel que te ha humillado, aquel que ha hecho contigo lo que ha querido. Lo único que queda para soltar eso que está ahí, porque quizás ya pasaron varios años, pero no estamos hablando de que pasó ayer o antier, quizás tiene varios años que fuiste ofendido y es el momento ahora de perdonar. Y cuando perdonamos, hermanos míos, la aflicción se va. Este hombre, José, comenzó a dar de gritos. Todo el palacio lo oyó, todo el mundo lo escuchó. Y le dijo a sus hermanos, yo soy José, les dijo. ¿Vive aún mi padre? Vea usted nada más esto, hermanos, tan poderoso. Porque todos hemos pasado por el dolor de arrastrar un daño que alguien más nos ha hecho. Pero tenemos que aprender, hermanos míos, como Jesús exclamó en la cruz del Calvario, Padre, perdónalos. Tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a perdonar de corazón, porque eso va a liberar nuestra alma. Va a sacar la amargura, va a sacar el rencor. ¿Por qué? Mire, porque los que más nos han dañado el corazón, el ser, son las personas que más amamos muchas veces, las que están más cerca de nosotros. Porque si alguien nos ofende, nunca lo hemos visto en la vida, pues quizás igual no nos haga mucha mella, pero aquel que está a nuestro lado, aquel que amamos, aquel con el que comemos en la mesa, cuando nos traicionan, cuando nos humillan, cuando nos ofenden, entonces eso sí que duele. Pero tenemos que aprender a perdonar. Lo vemos aquí en la historia de José. Comienza a llorar a grito abierto. Yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Sus hermanos no pudieron responderle porque estaban totalmente turbados, hermanos. Sus corazones, sus cabezas estaban totalmente en otro planeta, diciendo, ¿qué pasa aquí? Yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste en Egipto. Fíjese, hermanos, el que vendiste para Egipto. Ahora pues no se entristezca ni les pese lo que hicieron conmigo, porque para que ustedes pudieran vivir, para eso Dios me trajo hasta aquí. Aleluya. Nunca sabremos, hermanos míos, por qué razón hemos sido ofendidos o traicionados hasta que no abramos nuestra mirada espiritual para ver más allá y decir, Señor, a mí me hicieron esto y ahora estoy aquí. Estoy en este punto. Para esto me trajiste hasta acá. Ahora, Señor, he decidido perdonar porque quiero que lo mejor que está reservado para mí, venga en el nombre de Jesús. Y eso fue lo que pasó con este hombre. Trajeron a toda su familia,
su padre, sus hermanos, todos. Y dice la Biblia que vivieron ahí en Egipto muy bendecidos, hermanos. Gracias a Dios por este ejemplo de este hombre José. Gracias a Dios porque Dios tiene planes para nosotros. Y aunque nos hayan lastimado, aunque nos hayan herido, aunque las personas, hermanos, yo conozco, aquí estamos hablando de hermanos y hermanas, pero conozco hijos que no le hablan a su padre, que no le hablan a su madre. Padres que están peleados con sus hijos. Total y completamente decir, yo estoy muerto para ti. A esos corazones me dirijo hoy y les digo, Jesús murió en la cruz del Calvario para que tú pudieras perdonar a tu hijo, para que pudieras perdonar a tu padre, para que pudieras perdonar a tu hermano, para que pudieras perdonar a aquella persona que amas y que te lastimó. Para eso Jesús murió en la cruz del Calvario. Y Él podía haber dicho, tengo sed, podía haber dicho, hoy estarás conmigo en el paraíso, podía haber dicho cualquier otra palabra, pero como sabemos, tenía el control de la situación y por eso primero dijo, Padre, perdónalos, enséñalos a que perdonen a los demás. Perdónalos porque yo ya los perdoné y ellos necesitan saber que ya tienen mi perdón para que cuando sean ofendidos también puedan perdonar. A esto se refería nuestro amado Jesús cuando exclamaba a gran voz desde la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónales para que con ello aprendan a perdonar, que aprendan que el perdón es un regalo que se da para ser libres. Libres del dolor, libres de la amargura, libres de la soledad, de la ausencia en nuestras vidas, de aquellas personas a quienes amamos y que nos lastimaron tan duramente. Hemos estado tan solos, mis amados, de personas que amamos, que nos importan, pero que por nuestro orgullo de no otorgarles el perdón, están lejos de nuestras vidas. Por eso, mis amados hermanos, esta palabra de hoy, de Jesús en la cruz del Calvario, de las 7 que dijo, por eso esta palabra es tan importante, porque todo comienza con eso. Nuestra salvación comienza con el perdón de nuestros pecados. Una vida exitosa, una vida espiritual fructífera, una vida espiritual plena, comenzará también con el perdón que le demos a aquellos que nos han ofendido. Libres, queremos ser libres. Libres para volver a amar con libertad a aquellos que nos han ofendido. ¿Es difícil perdonar? Sí, pero no imposible. No es imposible, mis amados. Y yo quisiera hacer una oración con usted esta tarde para decirle al Señor, Señor, ayúdame, enséñame a perdonar. Tú ya oraste por mí en la cruz del Calvario diciendo, Padre, perdónalos. Ahí estaba yo, Señor, y fui perdonado. Pero no solamente estabas pidiendo para que el Padre me perdonara, estabas dando un ejemplo de que antes de eso, tú ya me habías perdonado, Señor. Y yo quiero aprender a perdonar. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por este momento que nos has dado de tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos de este tema, por tocar nuestro corazón. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que aquella alma que esté aquí con esa necesidad de perdonar a alguien que le ha ofendido y que le ha dañado tan duramente, que en este momento, para la gloria de tu nombre, se libere, Padre, en el nombre de Jesús, y que decida perdonar, que diga, yo lo perdono, yo la perdono. Padre, en el nombre de Jesús, danos esa fuerza, Señor. El perdón es una decisión. La sanidad de nuestras almas vendrá en el momento en que comencemos a perdonar, Señor. Veo en mi corazón esas imágenes de Jacob y de Esaú, y veo yo a Esaú corriendo ante su hermano que lo había ofendido tanto, que lo engañó, que le robó su primogenitura, corriendo ante él, que ya lo había perdonado, pero su corazón quizás todavía no estaba totalmente sano, y cuando llega y lo abraza y lo besa, ahí ocurre el milagro, Señor. Padre, ayúdanos a tener la fuerza
para perdonar ahora y para después ir en búsqueda de esa persona y cerrar ese ciclo. Para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos y amigos. Esta ha sido la palabra de hoy. Les encargo que pues compartan el video para que más gente tenga la oportunidad de verlo. Pues estamos aquí. Que Dios me los bendiga mucho y les mando un abrazo a todos. Gracias a todos los que estuvieron hoy conmigo. Bendiciones para todos. Amén.